a todo aquel que un día dijo que te amó. La historia inicia con el Rey Escorpión 2, el ascenso de un guerrero, donde se nos narra que en los tiempos antiguos, entre las tierras que se encuentran entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió un poderoso reino llamado Akkad, cuyos guerreros élite eran llamados los Escorpiones Negros, quienes dominaron a todas las tribus vecinas durante generaciones, de los cuales resaltaba uno en particular llamado Ashur, quien tenía un primogénito llamado Matthaius, aunque curiosamente este se negaba a que su hijo compitiera para formar parte de los Escorpiones Negros, pero como muchos niños de su edad, Matthaius no hizo caso a las advertencias de su padre y acudió al enfrentamiento, en la cual muchos niños tenían un brutal combate y solo 12 podían quedar de pie. En ese momento, el capitán Sargon se percata de que entre los participantes se encontraba una niña, lo cual estaba prohibido, y como Matthaius trata de defenderla, es arrestado y a punto de ser ejecutado, de no ser por su padre que llega justo a tiempo para salvarle la vida. De pronto aparece el rey Hammurabi, quien ordena la liberación de Ashur y su hijo, pero como castigo, Matthaius será enviado al campo de enfrentamiento por 6 largos años, para así convertirse en un escorpión negro. Vas a pagar por esto. Luego de esto, Sargon usando magia oscura consigue acabar con Ashur, creando así una sed de venganza dentro del pequeño Matthaius, quien luego de 6 años regresa al pueblo convertido en un escorpión negro. Aunque para su sorpresa, ahora el rey de Akkad era Sargon, quien como prueba de lealtad le ordena asesinar a su hermano menor Noah. Es por esta razón que Matthaius traiciona al rey e intenta escapar junto a su hermano, aunque lastimosamente una flecha encantada los persigue, logrando acabar con el pobre de Noah. Días después, el acadio se une con Leila, una chica que escapó de un matrimonio obligado, con quien ahora se dispone a viajar a Egipto en busca de la legendaria espada de Damocles, con la cual podrán derrotar al malvado Sargon. Al equipo también se une Ari, un griego ingenioso, el acróbata Fang y por último Pollux, un jefe prisionero y antiguo amigo de Ashur, razón por la cual junto a sus hombres brindarán ayuda a Matthaius, pero antes deberán de pasar pruebas muy difíciles, como derrotar al terrible Minotauro. Luego de vencer a esta criatura, Ari logra descifrar una frase en lenguas antiguas que crea un portal hacia el inframundo, donde tendrán que pasar a través de un tenebroso bosque, el cual muestra lo que más deseas en este mundo, pero cuando acudes a él, simplemente hallarás la muerte. Minutos después, el grupo llega hasta el aposento de la diosa Astarte, donde Leila y Matthaius la distraen, mientras el resto del grupo roba la espada legendaria, aunque al intentar salir del bosque oscuro, Pollux termina petrificado antes de llegar al portal. Es por esta razón que la diosa Astarte acude con el rey Sargon para encomendarle la misión de traer de regreso a su preciada espada, y para esto le brindará mucha más fuerza a cambio de sacrificar a su pueblo. Mientras tanto, Matthaius regresa al pueblo para cobrar venganza, encontrando todo un caos en la ciudad, y mientras Leila y Fang tratan de salvar a los pobladores, Matthaius tiene el enfrentamiento final contra Sargon, quien a pesar de que se convierte en un horrible escorpión CGI, termina muriendo con la espada legendaria de Damocles. Luego de esto, la diosa perdona la vida a Matthaius, ya que está segura de que muy pronto su alma le pertenecerá, por lo que ahora solo regresa a su aposento llevándose su espada legendaria. Días después, el hijo del ya fallecido rey Hammurabi es restaurado en el trono de Akkad, mientras que Leila por su parte le propone a Matthaius formar una familia, pero este se niega ya que tiene muchas ganas de conocer el mundo. Esta historia inicia en la ciudad de Gomorra, 5000 años antes de la momia, el regreso.
Aquí se nos informa que antes del tiempo de las pirámides, una aguerrida horda llegó del este y acabó con los hombres de las áridas tierras del mundo antiguo, proclamando como rey a su mejor guerrero, que llevaba por nombre Memnun. Este era considerado el mejor guerrero que el mundo había conocido, quien ganaba todos sus enfrentamientos con la ayuda de una hechicera, la cual podía predecir el resultado de las batallas, mientras que por otro lado, las últimas tribus libres planean eliminar primero a esta hechicera, para luego derrotar a Memnun, así que para esto contratan los servicios de un habilidoso asesino, el gran escorpión negro Matthaius, quien junto a sus hombres se dirigen a acabar con la vidente. La hechicera morirá. Aunque para uno de los jefes, llamado Baltasar, no le inspira mucha confianza. Luego de viajar por varias horas, el Acadio y los demás llegan hasta las tierras de Memnun, donde luego de eliminar a varios guardias, identifican la tienda de la hechicera, aunque para su mala suerte, varios soldados los estaban esperando, quienes se encargan de acabar con los hombres de Matthaius. Aún así, nuestro protagonista consigue ingresar a la tienda de la hechicera, quien le dice que lo estaba esperando. Además sabe su nombre y la razón por la cual vino a ese lugar. En ese momento Matthaius es descubierto y reducido por el rey Memnun, quien se encarga de volarle la cabeza a sus demás compañeros, y cuando estaba por hacer lo mismo con él, la vidente Cassandra le dice que en su visión, Matthaius no es ejecutado por el rey ni por sus hombres, así que por esta razón, al día siguiente lo entierran en el desierto, para que sea devorado por estas hormigas rojas, aunque esta vez es salvado por otro prisionero llamado Arpit, quien le pide a cambio el honor de llevarlo con él a todas sus aventuras. Al día siguiente, Matthaius, utilizando la ayuda de un niño guía, logra ingresar al enorme palacio, pero cuando estaba a punto de acabar con Memnun, es descubierto por los soldados, por lo que ahora tiene que escapar de ese lugar utilizando una catapulta, con la cual llega hasta el aposento de la hechicera Cassandra y escapa con ella por el drenaje de agua. Por otro lado, el rey encomienda a sus mejores hombres a acabar con Matthaius, y para esto utilizarán una flecha que tiene el veneno de un escorpión negro. Horas después, Matthaius y los demás llegan hasta un desierto conocido como el Valle de los Muertos, donde tienen planeado esperar al rey y así poder ejecutarlo, lugar donde nos enteramos que la hechicera ha sido prisionera del rey desde que era niña, y ahora lo único que quiere es ser libre. Por la mañana siguiente, los soldados del rey llegan hasta el Valle de los Muertos, donde Matthaius, al ver que Memnun no se encuentra, empieza a eliminar a todos ellos, aunque para su mala suerte, uno de los hombres logra herirlo en la pierna, utilizando la flecha envenenada por el rey. Luego de esto, Matthaius queda al borde de la muerte, pero esta vez la hechicera, utilizando su magia, logra extraerle el veneno, ya que necesita su ayuda para liberar a su pueblo. Más tarde, al equipo se une el científico Pylos, quien últimamente estaba trabajando con pólvora, pero cuando se disponen a beber un poco de agua, son arrestados por una tribu cercana, liderada por Baltasar. No podemos confiar en él. Están invadiendo. Traigan a la mujer conmigo. Si alguno de ustedes la toca, se las verá conmigo. Luego de vencer al líder de la tribu, Cassandra tiene una visión donde toda la tribu es destruida. Además puede ver cómo Matthaius es asesinado por el rey Memnun, pero aún así, este le dice que no se preocupe, ya que él cambiará las cosas. Y para terminar la charla, deciden hacer el frutifantástico. Al día siguiente, Matthaius, al ver que Cassandra no se encuentra, ya que fue a tratar de detener al rey, decide ir a Gomorra para traerla de regreso, y para esta misión irá acompañado por Baltasar y sus hombres, iniciando así una batalla campal dentro del palacio. Por otro lado, el rey empieza a sospechar que Cassandra ha perdido sus poderes, así que la pone a prueba, y cuando estaba a punto de acabar con ella, Matthaius llega justo a tiempo, dando inicio a la batalla final. Luego de una ardua batalla, Matthaius es herido en la espalda por una flecha, la misma que utiliza para eliminar al rey Memnun, quien cae en una explosión originada por Pylos y Arpit, y es así como Matthaius se convierte en el nuevo rey de Gomorra. Mucho tiempo después, el rey Matthaius, o ahora conocido como el rey escorpión, lidera su ejército para conquistar Tebas, aunque luego de 7 años de una intensa guerra, el rey escorpión y su ejército fueron derrotados y exiliados al desierto.
Aquí uno a uno los soldados fueron muriendo por hambre y sed, hasta quedar solo el mejor guerrero, el Rey Escorpión, quien estando al borde de la muerte, realiza un pacto con el siniestro dios Anubis, quien le permite vivir y acabar con sus enemigos a cambio de su alma. Enseguida Matthaios, liderando el ejército de chacales humanoides, regresa a Tebas para cobrar venganza, matando y destruyendo todo a su paso, pero al terminar la tarea, Anubis obliga al Rey Escorpión a servirle eternamente, mientras todo su ejército vuelve a sumergirse en las arenas una vez más, donde esperan en silencio un próximo llamado. Esta película inicia en el año 1290 a.C., en Tebas, la capital de los vivos, la joya del faraón Seti I, además el hogar de Imhotep, el gran sumo sacerdote, conocido también como el guardián de la muerte, quien tenía un romance en secreto con la concubina predilecta del faraón, Anck-su-namun, hasta que cierta noche, el faraón Seti I descubre esta traición, pero el amor de esta pareja era tan grande que ambos deciden acabar con él, y como los Medjay, la escolta del faraón se aproximan, Anck-su-namun decide quitarle la vida, mientras Imhotep se ve obligado a huir de ese lugar, ya que es el único que puede resucitarla. Esa misma noche, Imhotep y sus sacerdotes profanan la cripta y roban el cuerpo, para luego llevarlo hasta Hamunaptra, la ciudad de los muertos, donde se llevará a cabo el ritual. Además, sin temer la furia de los dioses, Imhotep ha robado el libro de los muertos del recinto sagrado. Con los órganos vitales de Anck-su-namun removidos del cuerpo y depositados en 5 vasijas, el ritual inicia, trayendo de vuelta su alma desde el oscuro mundo de las tinieblas, pero cuando estaban a punto de lograrlo, son interrumpidos por la guardia real del faraón. Los sacerdotes de Imhotep fueron condenados a ser momificados, mientras que el propio Imhotep fue condenado a soportar el Hom-Dai, la peor de todas las maldiciones, tan terrible que nunca se había practicado, momificado con la lengua cortada y colocado en un sarcófago con un enjambre de escarabajos carnívoros, condenado a vivir eternamente. Además sellado con una llave única y sepultado debajo de los pies de una estatua de Anubis. Durante 3000 años los ejércitos pelearon en las ruinas de Hamunaptra, sin saber el peligro que habitaba en ese lugar, siendo vigilados constantemente por los Murias, los descendientes de los Medjay, la guardia real del faraón. Aquí conocemos a Rick O'Connell, un estadounidense perteneciente al batallón de la Legión extranjera francesa, quien es derrotado junto a sus hombres por un ejército árabe, y cuando estaban a punto de acabar con él, los árabes se detienen de repente y abandonan el lugar, ya que Rick se encontraba parado en los pies de la estatua de Anubis, donde estaba el sarcófago del sumo sacerdote Imhotep, y es así como se convierte en el único sobreviviente del enfrentamiento, obligado a vagar por el desierto sin rumbo. 3 años después, en el Cairo, Egipto, conocemos a la bibliotecaria y aspirante a egiptóloga Evelyn Carnahan, quien era acompañada por su hermano Jonathan, un arqueólogo aficionado que tenía en su poder una misteriosa llave junto a un mapa, pertenecientes a la época del faraón Seti I, la cual había robado a un prisionero sentenciado a la horca, quien resulta ser nada más y nada menos que Rick O'Connell. Así que para que éste los guíe hasta las ruinas de Hamunaptra, donde dice haber encontrado la antigua llave, la señorita Evelyn consigue convencer a su dueño de que lo deje libre, a cambio del 25% de la riqueza que encuentren en la ciudad de los muertos. Luego de esto, el trío emprende una excursión en busca de Hamunaptra, donde se terminan encontrando con un grupo de cazarrecompensas guiados por este sujeto llamado Benny, un ambicioso y cobarde ex compañero de armas de Rick, quien también busca lo mismo, aunque en ese momento son atacados por los Murias, los cuales desean obtener el mapa y la llave, iniciando así un enfrentamiento dentro del barco, y bueno, como la embarcación arde en llamas, se ven obligados a nadar hasta la orilla, quedando ambos grupos separados. Más tarde, luego de comprar algunos camellos, al fin consiguen llegar hasta las ruinas perdidas de la ciudad de los muertos, donde nuestros protagonistas se disponen a buscar en particular un libro hecho de oro, conocido como el libro de Amon-Ra.
Más tarde el grupo de Rick, al excavar guiándose por la estatua de Anubis, se terminan encontrando con el sarcófago de Imhotep, donde encaja perfectamente la llave, mientras que el grupo de cazarrecompensas encuentran una especie de tumba, cuyo aire derrite a 3 de los trabajadores. Por otro lado, el sujeto que dejó libre a Rick, al retirar varios escarabajos de la pared, uno de ellos regresa a la vida e ingresa rápidamente a su cuerpo, provocando su muerte al chocar contra una pared. Aún así, los grupos continúan con las excavaciones, donde los cazarrecompensas encuentran el libro de los muertos, junto a las vasijas sagradas que tienen los órganos de Anck-su-namun, mientras que Rick y los demás abren la tumba del guardián de la muerte, el gran sumo sacerdote Imhotep. Más tarde, Evelyn a escondidas consigue robar el libro de los muertos, el cual logra abrir con la llave única. ¡No debiste leer ese libro! Luego de que Imhotep fuera revivido, los grupos son atacados por una plaga de langostas y miles de escarabajos hambrientos. Además, la momia consigue quitarle a uno de los hombres sus 2 ojos y la lengua, aunque lo curioso aquí es que al ver a Evelyn, cree que ella es Anck-su-namun. Es por todo esto que ambos grupos deciden regresar al Cairo, pero en el camino Benny es detenido por esta momia, quien al oírlo hablar en el idioma de los esclavos, decide usarlo para su beneficio, ofreciéndole oro a cambio de que lo guíe hacia el resto de sus compañeros, para recuperar todo lo que le habían robado. Por otro lado, Rick O'Connell y los demás planean escapar de esa ciudad lo antes posible, pero para su mala suerte el barco aún parte al día siguiente, y para empeorar las cosas, ahora Imhotep, usando un disfraz, busca regenerar su cuerpo, apoderándose de los órganos de las demás personas, aunque eso no es todo, ya que en ese momento el agua se convierte en sangre, ocurre un eclipse y empieza a llover fuego del cielo, destruyendo gran parte de la ciudad. Y cuando la momia estaba por llevarse a Evelyn, al ver a un gato desaparece rápidamente, ya que estos animales son considerados protectores del mundo subterráneo. Luego de esto, el grupo se reúne con Ardet y el dueño de la biblioteca, quienes les informan que pertenecen a una sociedad secreta creada hace 3000 años, cuya misión es hacer todo lo posible para impedir que el gran sumo sacerdote Imhotep pueda revivir, una misión fallida gracias a Evelyn, por lo que ahora el grupo plantea la hipótesis de que Imhotep aún desea revivir a su amada, y para esto necesita el cuerpo de Evelyn como sacrificio, y así como el libro de la muerte le dio la vida, creen que el libro de oro, Amon-Ra, pueda quitársela. Y mientras esto pasaba, Imhotep ya había logrado apoderarse del libro de los muertos y de algunas partes humanas que le hacían falta. El siguiente en la lista es otro de los cazarrecompensas que participó en la excavación, teniendo así su cuerpo casi completo, pero eso no es todo lo malo, ya que luego de espantarlo una vez más utilizando un gato, el grupo es perseguido por cientos de personas controladas por Imhotep, las cuales tenían llagas por todo el cuerpo. Simultáneamente, al leer algunas ruinas antiguas, Evelyn descifra que el libro de oro, Amon-Ra, se encuentra en la estatua de Horus, por lo que ahora se dirigen hasta ese lugar, aunque en el trayecto, el último cazarrecompensas es capturado, con lo cual Imhotep logra su forma completa y consigue rodear al resto del grupo. En ese momento, Imhotep le ofrece ir con él, así que a Evelyn no le queda más opción que aceptar, a cambio de dejar a sus amigos con vida. Y bueno, como es de esperar, el sumo sacerdote no cumple su palabra, provocando que el bibliotecario ofrezca su vida mientras los demás escapan. Al día siguiente, el trío se dirige hacia Hamunaptra en una avioneta, donde Imhotep los estaba esperando con una enorme tormenta de arena. Así que para poder salvar a sus amigos, Evelyn se ve obligada a besar al sumo sacerdote. Más tarde, nuestros protagonistas ingresan a las ruinas de Hamunaptra, donde Jonathan, al coger uno de los escarabajos, provoca que ingrese a su piel, y bueno, luego de retirárselo, Rick le mete un plomazo, lo cual ocasiona que Imhotep se percate de sus presencias, así que de inmediato revive algunas momias para que se encarguen de acabar con los intrusos.
Simultáneamente, el trío descubre la gran cámara subterránea del faraón, en el cual se encontraba toda su riqueza, pero su visita es interrumpida por los sacerdotes reanimados de Imhotep, quienes tratan de impedir que lleguen a la estatua de Horus. Todo esto mientras Beni saca todo el oro que pueda. Enseguida Imhotep inicia el ritual para revivir a su amada Anck-Su-Namun, logrando traerla de regreso desde el oscuro mundo de las tinieblas, y para que el ritual sea completado es necesaria la muerte de Evelyn. En ese momento, Jonathan aparece con el libro dorado, aunque para poder leer su contenido necesita la llave, la cual Imhotep tenía en su poder, y mientras el sacerdote acude personalmente a acabar con él, Rick O'Connell aparece por detrás para enfrentarse a las momias y así rescatar a Evelyn. Luego de esto, Evelyn le dice a su hermano que lea la inscripción del libro, consiguiendo reanimar a los Medjay, el ejército real del faraón, pero para poder controlarlos tiene que leer la inscripción completa, lo cual se le hace algo difícil ya que no conoce algunos símbolos. Así que mientras O'Connell se enfrenta contra los sacerdotes del faraón y Evelyn a la momia de Anck-Su-Namun, Jonathan intenta describir el símbolo para que su hermana le diga lo que significa. Y bueno, luego de una larga tensión, los soldados responden el llamado de Jonathan, quien les ordena eliminar a la momia de Anck-Su-Namun, provocando también la ira de Imhotep. Así que mientras este se enfrenta a Rick O'Connell, Evelyn lee el libro de Amon-Ra, provocando que Imhotep se convierta en mortal y su alma sea llevado al mundo de las tinieblas, por lo que ahora a Rick se le hace más fácil acabar con él. Pero mientras esto pasaba, Beni al intentar sacar todo el oro de la cámara subterránea, por accidente activa el sistema de autodestrucción de la ciudad, así que ahora deberán de salir lo antes posible, aunque para su mala suerte, Beni no logra hacerlo y ahora es devorado por los escarabajos carnívoros, e inmediatamente después, toda la ciudad se destruye y desaparece entre la arena. Luego de esto, Ardet agradece y se despide de ellos. La pareja se da un apasionado beso para luego alejarse cabalgando un par de camellos, cargados con el tesoro que Beni había retirado de Hamunaptra. Luego de lo sucedido anteriormente, ahora nos encontramos en el año 1933, donde Rick O'Connell sigue su vida de aventurero, aunque esta vez acompañado de su esposa Evelyn y su pequeño hijo llamado Alex. La pareja se encuentra en las antiguas ruinas de Tebas, ya que Evelyn últimamente ha estado teniendo extraños sueños y visiones en sitios que jamás había conocido, logrando descubrir un extraño cofre antiguo, donde se encuentra el brazalete de Anubis, objeto que perteneció también al rey Escorpión, aunque para su mala suerte, en la inscripción menciona que todo aquel que toque el brazalete beberá agua del río Nilo, provocando así que el lugar se llene por completo, pero esta vez el pequeño Alex consigue salvar a sus padres de morir ahogados. Por otro lado, un grupo de cazarrecompensas se encontraba haciendo excavaciones en las ruinas de Hamunaptra, siendo dirigidos por este sujeto llamado Baltus, el conservador del Museo Británico, y por esta bella mujer llamada Mela, quien hasta el momento tiene en su poder los dos libros que ya conocemos. En ese momento, el suelo empieza a temblar y de la arena salen miles de escarabajos hambrientos, los cuales son eliminados luego de comerse a varios hombres. Además, al seguir con la excavación, encuentran la momia de Imhotep, el cual para ser resucitado se necesita el brazalete de Anubis, así que por esta razón, ahora se dirigen a traerlo de regreso. Por otro lado, en Londres, nuestros protagonistas regresan a su antigua mansión, propiedad que compraron con el tesoro de Hamunaptra, ocasión donde el pequeño Alex por accidente se coloca el misterioso brazalete, y para empeorar las cosas, ahora son atacados por los hombres de Mela, iniciando así un pequeño enfrentamiento. A la acción también se une Ardet, quien ha estado siguiendo los movimientos de los sectarios hace mucho tiempo, y aunque hacen todo lo posible para defenderse, Evelyn es secuestrada por los sectarios. Luego de esto, Ardet menciona que Alex, al colocarse el brazalete, ha provocado que en los próximos 7 días, el rey Escorpión vuelva a la vida. Además, el plan de los sectarios es revivir a Imhotep, para que éste consiga derrotar al rey Escorpión, puesto que quien lo destruya tendrá el poder de dominar a su ejército de chacales, y así adueñarse del mundo, o en caso contrario, regresarlos de vuelta al mundo de las tinieblas.
Enseguida el grupo se dirige al Museo Británico, donde Balthus se dispone a revivir a Imhotep usando el libro de los muertos. Aunque lo curioso aquí es que luego de revivirlo, Mela menciona que ella es la reencarnación de Anck-su-namun, aunque solo de carne y hueso, ya que su verdadera alma sigue en el otro mundo. Y cuando estaban a punto de quemar viva a Evelyn, O'Connell y Ardet llegan justo a tiempo, ocasionando otro enfrentamiento contra la Guardia Real del Faraón. Luego de esto, el grupo consigue escapar de las momias, pero cuando creían que todo había salido bien, los sectarios se llevan al pequeño Alex. Más tarde, Imhotep regenera su cuerpo arrebatando la vida a algunos hombres. Además, a Mela le regresa los recuerdos de su antigua vida, contándole su historia de amor. Aunque lo súper interesante aquí es que Evelyn, quien viaja en un globo junto a Rick y los demás, es partícipe de estos recuerdos, ya que es la reencarnación de la princesa Nefertiti, la hija del faraón Seti I, la encargada de proteger el brazalete de Anubis, y quien descubrió el amorío entre la concubina favorita del faraón y el sumo sacerdote del templo de Tebas. Y bueno, luego de hacerle recordar todo esto, usando el libro de los muertos, Imhotep consigue traer de regreso el alma de su amada Anck-su-namun. Días después, luego de seguir las pistas que el pequeño Alex había dejado, nuestros protagonistas llegan hasta la pirámide de Am-Sher, donde son muy bien recibidos por Imhotep, aunque a pesar de todo esto, el grupo deja al piloto Easy arreglando el dirigible, mientras ellos se disponen a pasar el oasis, aún sabiendo que el lugar está lleno de trampas y criaturas salvajes, en la cual han perecido muchos hombres a lo largo de la historia, como legionarios romanos, franceses e incluso tropas de Napoleón. En el camino, los hombres de Imhotep son eliminados fácilmente por unas criaturas extrañas, ocasión donde Alex aprovecha para escapar de los sectarios y luego reencontrarse con su familia, donde les dice que tiene que llegar a la pirámide antes de que el sol la toque, ya que si no lo hace morirá. Pero cuando creían que todo había salido de acuerdo a lo planeado, Anck-su-namun aparece hiriendo gravemente a Evelyn, provocando lastimosamente su muerte. Por otro lado, Imhotep se dispone a revivir al rey escorpión lo antes posible, pero antes de hacerlo, el dios Anubis le arrebata todos sus poderes y su inmortalidad, para que así ambos tengan una lucha justa. Y mientras Rick se dispone a vengar la muerte de su esposa, Balthus toma el brazalete de Anubis, con el cual se abre paso dentro de la pirámide y consigue invocar al ejército de Anubis, introduciendo el brazalete en una especie de boca de escorpión. Simultáneamente, Ardet había logrado reunir a todas las tribus descendientes de los Medjay, quienes ahora se dirigen a enfrentar al ejército de Anubis. Asimismo, al pequeño Alex se le ocurre la idea de robar el libro de los muertos y utilizarlo para revivir a su madre. Regresando con Imhotep, este en su forma mortal acepta enfrentarse al rey escorpión, y es así como se inician varios enfrentamientos en simultáneo: los Medjay contra el ejército de chacales de Anubis, Anck-su-namun contra Jonathan, mientras su sobrino roba el libro, y Rick O'Connell contra Imhotep, acompañados del rey escorpión. En ese momento los Medjay creen haber ganado la batalla, pero al ver el horizonte, se percatan de que miles de chacales se aproximan, superándolos en número considerablemente, mientras que Rick por su parte encuentra jeroglíficos de un valiente guerrero egipcio, que lleva su mismo tatuaje en su muñeca, además del mismo cetro de oro que tiene Jonathan, que en realidad es la única arma capaz de dar muerte al rey escorpión, la legendaria lanza sagrada de Osiris. Aquí O'Connell, al ver a su esposa con vida, se llena de valor y evita que la lanza sagrada lanzada por Imhotep impacte con el rey escorpión, para luego ser él quien derrote a la criatura, regresándolo al inframundo y llevándose a todo su ejército con él.
Luego de la muerte del Rey Escorpión, el oasis de Am-Sher empieza a hundirse, mientras que Rick e Imhotep son arrastrados hacia el infierno por todas las almas condenadas, y aunque Rick le pide a su esposa que huya junto a su hijo, ella no le hace caso y arriesga su vida para poder salvarlo. Pero lo interesante aquí es que cuando Imhotep pide la ayuda de Anck-su-namun, ella cobardemente lo abandona, así que horrorizado por la traición de la mujer que amaba, no le queda más opción que aceptar su triste final, aunque a los pocos minutos Anck-su-namun termina cayendo en un pozo lleno de escorpiones carnívoros, una merecida muerte por su traición. Regresando con nuestros protagonistas, ellos se dirigen a lo más alto de la pirámide y cuando creían que iban a morir en ese lugar, son salvados por Izzy, sin antes llevarse un gigantesco diamante que coronaba la pirámide. Y bueno, la película termina con Ardette despidiéndose de sus amigos, mientras ellos regresan a casa en el dirigible. La tumba del emperador dragón. Esta última película de la trilogía de la momia toma lugar en la antigua China. Aquí conocemos al señor de la guerra llamado Han, quien tenía la ambición de convertirse en emperador por la fuerza, así que luego de vencer a todos sus enemigos, los esclavizó y obligó a construir la gran muralla china, incluso utilizando sus cuerpos. Además, los místicos del emperador le enseñaron a dominar los 5 elementos, pero a pesar de tener todo el poder del mundo, al igual que el campesino más humilde, envejecer era inevitable, hasta que cierto día le hablaron sobre una poderosa bruja llamada Xi Yuan, de quien se decía conocía el secreto de la inmortalidad, así que por esta razón para buscarla, envió a su mejor amigo y guerrero, el general Ming. Luego de cumplir su misión, la bruja revela no tener el secreto de la inmortalidad, pero dice saber dónde encontrarlo, así que es enviada junto al general Ming hasta el monasterio de Turfan, la biblioteca más grande del mundo antiguo, donde se encontraban los huesos oraculares, una colección de todos los secretos místicos del mundo. Además, sin pensarlo, la bruja y el general se terminan enamorando. Luego de esto, Xi Yuan le realiza al emperador un hechizo en una lengua extraña, supuestamente para darle la inmortalidad, y como este se había enterado del romance, como castigo ordena ejecutar al general Ming. Además, para que Yuan pueda salvarse, le pide que sea su reina, a lo que obviamente ella se niega, así que el emperador la en el estómago, pero cuando creía salirse con la suya, repentinamente empieza a convertirse en barro, ya que resulta que la hechicera había previsto estos acontecimientos, así que realizó un hechizo diferente, con el cual convierte al emperador Han y a todo su ejército en estatuas de barro. Regresando a la actualidad, exactamente en el año 1946, el arqueólogo Rick y su esposa Evelyn disfrutan su etapa de jubilados, mientras que su hijo Alex O'Connell, siguiendo los pasos de sus padres, localiza en China la tumba del emperador dragón, con el apoyo financiero del profesor Roger Wilson, y como ese lugar estaba lleno de trampas, 3 de sus hombres terminan muriendo. Además, el profesor y Alex son atacados por una misteriosa mujer, la cual termina huyendo minutos después. Simultáneamente, Rick y Evelyn reciben la visita del representante del gobierno británico, quien les propone una nueva misión: llevar el ojo de Shangri-La de regreso al Museo de Shanghái, como muestra de buena fe hacia China, y aunque la pareja al inicio se niega, ya que dicen estar retirados, a las finales terminan aceptando. Más tarde, al llegar a Shanghái, toda la familia se reúne para luego entregar la llave al encargado, el profesor Wilson, quien luego revela de que pertenece a una facción militar dirigida por el general Yang, quien cree que el emperador dragón es el único que puede restablecer el orden y la grandeza en China. Por otro lado, Alex se encuentra con esta mujer llamada Lin, la misma que los atacó en la tumba del emperador, quienes al observar la situación que O'Connell estaba pasando, deciden ayudarlos rápidamente, aunque pese a todos sus esfuerzos, el elixir de la vida que contenía el ojo de Shangri-La termina entrando en el cuerpo de barro del emperador dragón, regresándolo nuevamente a la vida, pero aún en su forma de terracota. En ese momento, el emperador acepta la ayuda del general Yang, quien le promete volverlo inmortal, y aunque Wilson intenta ir con ellos, este le vuela la cabeza, empezando así una persecución en Shanghái, pero como es de esperar, todos sus intentos son inútiles.
Más tarde, Lin revela de que su familia ha cuidado la tumba del emperador hace siglos y la única forma de acabar con él es clavándole una daga sagrada directo en el corazón. También menciona que el emperador intenta llegar a Shangri-La, un monasterio budista que contiene una fuente con el elixir de la vida, por lo que ahora deberán de ir a ese lugar lo antes posible para evitar que el emperador se vuelva inmortal y luego reviva su ejército. Horas después, el grupo consigue llegar mucho antes, aunque como es de esperar, a los pocos minutos el emperador llega junto a sus hombres, empezando otro enfrentamiento en el monasterio, y como son superados en número considerablemente, Lin se ve obligada a llamar a unos amigos de las montañas, los abominables hombres de las nieves. Aunque a pesar de la ayuda, el emperador usando sus poderes consigue ahuyentar a estas criaturas e inmediatamente después, utilizando la torre dorada, consigue localizar la entrada hacia la fuente. En ese momento, Alex intenta detenerlo usando un explosivo, lo cual ocasiona que el emperador trate de matarlo usando su espada, pero Rick se interpone y recibe el impacto dejándolo muy herido, y cuando estaban a punto de morir aplastados, los Yetis aparecen protegiéndolos con sus cuerpos. Luego de esto, todo el grupo al parecer queda ileso, a excepción de Rick, quien tendrá que ser llevado a la fuente de la vida para poder sobrevivir. Aunque lo súper interesante es que aquí se encontraba a Si-Yuan, quien resulta ser la madre de Lin, quien usando sus conocimientos y un poco de la fuente, consigue salvar la vida de Rick O'Connell. Más tarde, Si-Yuan revela de que pudo sobrevivir gracias a la ayuda de un Yeti. Además menciona que hace 2000 años han estado tratando de proteger la tumba del emperador, quien justo en ese momento aparece para reducirlos fácilmente y sumergir su cuerpo en la fuente de vida, consiguiendo así la inmortalidad y convirtiéndose en un enorme dragón de 3 cabezas. Enseguida el emperador se dirige a su antigua tumba para despertar a todo su ejército, mientras que los demás alistan todo lo necesario para ir a tratar de detenerlo, ocasión donde Yuan menciona que el emperador sepultó a sus enemigos en la muralla china, los cuales planea despertar para que se enfrenten con las tropas del emperador, quien por cierto luego de llegar a la tumba, ya regenerado por completo, revive a su ejército de terracota para así apoderarse de todo el mundo. Mientras tanto, Si-Yuan utilizando el libro sagrado y sacrificando su inmortalidad y la de su hija, logra despertar a todas las almas oprimidas y torturadas por el emperador, los cuales ahora se disponen a enfrentarse con el ejército de terracota. En medio del enfrentamiento, Yuan se sacrifica para robar la daga sagrada que el emperador se había llevado del templo, la única arma capaz de derrotarlo, así que antes de morir, se la entrega a Rick para que pueda destruir al emperador de una vez por todas. Por otro lado, el emperador utilizando sus poderes intenta que los soldados buenos regresen a sus tumbas, hechizo que es interrumpido por Rick y Alex, iniciando otro enfrentamiento contra el emperador, el cual ahora se convierte en una bestia mitológica china. Luego de derrotar al emperador, todo su ejército se convierte en polvo, mientras que el otro ejército al fin puede descansar en paz. Y es así como nuestros protagonistas han logrado vencer al mal una vez más. La familia O'Connell regresa a Shanghái, Alex y Lin empiezan una relación amorosa, y el tío Jonathan, quien de alguna forma conserva el ojo de Shangri-La, decide viajar a Perú en busca de más aventuras, terminando así con la saga completa. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Escríbeme en los comentarios qué otra saga clásica te gustaría ver en el canal y sin más que decir, nos vemos.